el Salmo 103, si quieren buscar allí en su Biblia. Un hermoso salmo que solemos meditar, reflexionar muchas veces en la Cena del Señor. Nos unimos al espíritu, a la gratitud de David con relación a Dios y lo que Dios ha hecho para con él. Y esta reflexión, esta meditación, esta conversación del hombre de Dios hacia adentro. Es una charla íntima. Está él y Dios, él y su corazón. Y él mismo, cuando se habla a lo más profundo de su corazón, dice allí el verso 1 del Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y recién cantábamos este viejo himno que por la gracia del Señor aprendí en mis primeros años de creyente, haber recibido a Cristo y cantar himnos a capela. Fue una de las primeras cosas que el Señor me enseñó y disfruté mucho y disfruto mucho cantarlo. Bueno, si los que conocen la iglesia de Baigorria sabrán que hay instrumentos y que hay músicos y que tenemos una alabanza, pero este tipo de alabanza también me encanta. Me encanta que haya silencio y que podamos decir como el salmista, esta es una conversación que yo quiero tener con Dios. Y yo en mi corazón le quiero decir a Dios que bendiga su nombre. Yo le estoy hablando a mi alma en este momento y le digo a mi alma, Rubén, no te olvides de ninguno de los beneficios que Dios te dio. No te olvides. Porque somos como seres humanos, y ayer hablábamos acerca del corazón, y de lo que es nuestro corazón cuando se aleja un poquito del Señor, y de lo que el Señor tuvo que hacer y tiene que seguir haciendo en nosotros. Entre tantas cosas que tiene nuestro corazón, somos olvidadizos. Y cuando alguien es olvidadizo, se acerca a la ingratitud. La persona que olvida es desagradecida. El salmista lo sabe. De hecho, a lo largo de su historia y a lo largo de su vida como rey, él tuvo muchos sinsabores con respecto a personas y amigos íntimos que se le acercaban, y él tiene que escribir en uno de sus salmos, dice, no se levantó contra mí un enemigo, porque yo me hubiese defendido de él, sino que te levantaste tú, que eras como mi hermano, y juntos comunicábamos los caminos del Señor. Él sabía por experiencia que había personas a su alrededor desagradecidas, pero él también sabía por experiencia propia que él mismo llegó a ser un desagradecido. Y una tarde, paseando por el terrado de su palacio, cuando su general estaba combatiendo sus guerras, él ve a una mujer y cede a la tentación y cae en pecado de adulterio. Y se olvidó de la misericordia de Dios. Se olvidó de los favores de Dios. Por eso cuando uno lee este salmo, el salmista retoma esa comunión íntima con Dios y se vuelve a decir, y nos enseña a nosotros a decirnos que este es un tiempo, cuando celebramos la Cena del Señor, es un tiempo para hablar con Dios, para que tu alma y mi alma hablen con Dios. Para eso el Señor nos convocó, para hacernos ver a través de esos símbolos qué es lo que Dios hizo para salvar tu alma, para perdonar tus pecados. Y allí enumera el salmista
Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El Señor es el que te corona de favores y misericordias. El Señor es el que sacia de bien tu boca y te rejuvenece como el águila. Por eso cantábamos recién, me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús. Porque siendo aún pecadores, Él nos amó. Siendo lo peor de lo peor, inicuos, blasfemos, pecadores descontrolados, Él nos amó y nos perdonó. Y cuando nos encontró y en la condición que nos encontró, nos sanó y nos dio vida eterna. Y no solamente eso, sino que dice el verso 10 del Salmo 103, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Sabes qué es eso? Eso es misericordia, gracia, sin par. Por eso el amor que te ofrece Dios a través de Cristo nos tiene que asombrar, porque no te pagó conforme a lo que merecías. No te dio conforme a todas tus iniquidades, pero alguien sí las recibió. Y eso es lo que asombra. Alguien las recibió por nosotros. Por eso el profeta dice que el castigo de nuestra paz cayó ¿sobre quién? Sobre él. Entonces aquí estamos nosotros, un grupito de hombres y mujeres cantando a capela, himnos al Señor, teniendo paz en nuestro corazón, disfrutando de su presencia. Hay paz, pero no merecíamos esa paz. Todos nosotros, desde el que le habla, hasta el último que recibió a Cristo entre nosotros, merecía el castigo de sus pecados. Ahora, observa tu corazón, ¿dónde cayeron esos castigos? En el cuerpo de Cristo. Azotes, bofetadas, puñetazos. Le tapaban los ojos y le pegaban. Decinos quién te pegó, ya que sos profeta. Lo desnudaron. Tejieron una corona de espinas y la clavaron sobre su cabeza. Y a forma de burla le pusieron un manto de rey y se inclinaban burlándose de él. Lo sacaron a las calles de Jerusalén y ante los ojos de la multitud, más aún humillado, nuestro Señor iba caminando esas calles desnudo. Y desnudo fue crucificado. Y pusieron un título sobre su cabeza, el Rey de los Judíos. Todo fue a modo de burla. Y todo eso fue por vos y por mí. Por eso bien dice el salmista, no nos pagó conforme a nuestras iniquidades. Este encuentro, esta reunión, es una reunión de amor de Dios para con nosotros. Es para que tu corazón y mi corazón tomen plena conciencia de cuánto amor hay en Dios, que bien dijo el Señor Jesucristo, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el problema con ese texto? Que es un texto muy conocido y nos familiarizamos tanto y lo decimos tan de memoria como el Salmo 23, que va perdiendo valor. Cuando en realidad es el corazón de la Biblia, es el centro de la Biblia, es Cristo
diciéndonos el amor que Dios te tuvo a vos y a mí. Y ese amor fue tan grande que envió a su Hijo. ¿Y para qué envió a su Hijo? Para que todos los pecados que vos y yo cometimos cayeran sobre Él, y la furia de Dios, la ira de Dios, que merecían nuestros actos, cayeran sobre Él. Por eso te asombra el amor. Por eso asombra el amor. Porque no me puede alguien amar así. Pero Él lo hizo. Por eso, este tiempo tiene que ser para vos y para mí un tiempo de reflexión. Y simplemente, tal vez, si no hay muchas palabras, una simple frase que salga de lo profundo de tu corazón, diciéndole al Señor, gracias. Gracias por haberme amado. No lo merecía. No tengo nada para dar a cambio de mi pecado. ¿Qué puedo traer yo para de alguna forma, para agradecerle a Dios por lo que Él hizo? Nada. Simplemente un corazón agradecido. Por eso, volviendo al Salmo 103, bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Que el Señor nos bendiga para que podamos, con gratitud, poder dar gracias a Dios en este tiempo tan especial. Buenas noches. Ahora sí. Pensé que se habían ido. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno. 135, 123 años. Ayer me corrigieron, bien ahí. 123 años. Gardel dijo que 20 años no es nada, así que 123 son un montón. Bien, ¿cómo están? Celebrando este tiempo, agradecidos en su corazón por lo que Dios está haciendo con ustedes y a través de ustedes. Ayer buscábamos allí en 1 Corintios, invito a abrir tu Biblia. Voy a dejar la pandereta a ver si me agarra el espíritu de Saúl y empiezo a profetizar con la pandereta y ya. 1 Corintios, capítulo 3, donde estuvimos ayer en el versículo 9. Hoy vamos a agregar el 9 y el 10. Vayan buscando tranquilos. Y ayer, a la noche, estábamos hablando acerca de la labranza de Dios, ese campo de cultivo que es nuestro corazón, y es lo que venía el apóstol Pablo hablando con relación a Pablo y Apolos, servidores, dice él, por medio de los cuales nosotros hemos creído, en este caso los corintios. Siempre hay un hombre o una mujer que Dios utiliza para que el evangelio llegue a tu vida. En mi caso, llegó a través de un amigo en común que teníamos en el barrio. Este muchacho iba a la iglesia durante toda su adolescencia y, bueno, conociendo mi situación, siendo amigo casi de toda la vida, me invitó una y otra vez, y yo siempre le decía que sí, 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 pero era no, no, no. Y ya estábamos casados con Marcela, teníamos a Fabio de 1 año y medio, y a la edad de 20 años, como le contaba anoche, y un día me lo encuentro por la calle después de la tercera o cuarta invitación que me había hecho para ir a la iglesia. Yo jamás había ido a una iglesia evangélica, pero sí tenía muchas necesidades. Y con la confianza que me tenía y los amigos que éramos, me dice, es la última vez que te invito. Si el domingo no vas a la iglesia,
no me hables más. Digo, bueno, llego a casa, le digo a Marcela, decíamos el loco. Digo, Marcela, vos sabés que me cruzó el loco y se enojó. Viste que te dije de la iglesia, me dice, no, vamos el domingo. Bueno, vamos, me dice. Marcela ella iba de chiquita a la escuela dominical, a esa misma iglesia, allí en el barrio de Parque Casas. Y fue así que entramos con mi esposa, Fabio, nuestro hijo, y yo creo que en la primera alabanza al Señor recibí a Cristo. Fue una cosa increíble lo que me sucedió esa misma noche, ese mismo momento, y desde que yo entré al templo de la iglesia en Parque Casas, por la gracia del Señor hasta el día de hoy, seguimos sirviendo al Señor. 2 o 3 domingos después hubo una conferencia y nos hicieron hablar con el orador, José Rosas de la ciudad de Buenos Aires, unos ojos azules como el cielo, un hombre canoso, nos habló acerca de Cristo. Siempre hay un hombre o una mujer por medio del cual el Evangelio te llega, y llega a tu vida, vos tendrás tu experiencia. Entonces Pablo dice, bueno, yo soy un instrumento de Dios. Apolos es otro instrumento de Dios. Yo planto, Apolos riega, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. A mí no me convirtió mi amigo, ni tampoco me convirtió el predicador. Fue Dios el que obró en mi vida y obró en mi corazón. Y anoche hablábamos acerca de eso, que cuando uno recibe a Cristo en su corazón y va conociendo más del Señor, cuanto más conozco del Señor, peor me siento. ¿Sí? Porque más cuenta me doy de lo miserable que es mi vida, de lo pecaminoso que es mi vida y de las malas pasadas que me juega la mente muchas veces con relación a lo que leo y a la santidad de Cristo, pero también, como decíamos en la cena del Señor, bendice alma mía Jehová y no te olvides, Él es el que te sana, el que te liberta, Él es el que trabaja con tu vida y sigue trabajando con tu vida. Bueno, ayer hablábamos del campo de cultivo. Hoy vamos a hablar de edificio, que es la otra figura que Pablo utiliza, porque él viene hablando de yo planté, Apolos regó, y el verso 9 de 1 Corintios 3 y el 10, vamos a leer ambos, dice así, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y ahora ya cambia la figura, ya no está hablando de plantar y de regar y de campo de cultivo, sino que termina con esa imagen, con esa figura del campo de cultivo y pone edificio. Bueno, la iglesia de Cristo es un campo de cultivo, pero también es un edificio, es un cuerpo, es una familia. Es decir, una misma entidad tiene distintas figuras. Por ejemplo, yo estoy aquí y esta noche para ustedes soy el predicador, pero también soy esposo, también soy padre, también soy abuelo, también soy pastor de una iglesia, también soy trabajador, soy argentino, es decir, una misma persona puede ser muchas cosas a la vez, y de hecho es muchas, depende de la función que realice en el momento que lo está realizando. No me desprendo de ninguna de ellas, pero en este momento, bueno, me toca hacer lo que el Señor me pidió que haga, que es predicar el Evangelio, que es llevar buenas nuevas de salvación, o de sanidad, o de restauración, o de ánimo para la iglesia, en este caso, de Villa Constitución. Ahora, el apóstol Pablo allí dice, bueno, ahora edificio de Dios. Y yo, dice, que estamos hablando de construcción, como un maestro mayor de obra, o como un maestro de construcción. Saben ustedes que el oficio que tenía el Señor Jesucristo, juntamente que aprendió de su padre, era de carpintero. Bueno, la Reina Valera traduce carpintero, pero lo más probable es que haya sido un oficio más completo y más amplio que la carpintería como nosotros tenemos en nuestra mente, ¿no? Donde está el aserradero y demás. Eran constructores. Armarían casas, lugares para los animales, cercos, etc. Trabajaban con sus manos. Eran trabajadores. Y eran expertos en lo que hacían. Ahora, Pablo tiene eso en mente y dice, bueno, yo como un maestro de obra, ¿qué hago? Pongo el fundamento. Nosotros estamos aquí reunidos en este templo, que, bueno, tiene sus años, sus instalaciones, etcétera, etcétera,
Pero hace años atrás, esto habrá sido un terreno baldío, y un grupo de hermanos que formaron aquella iglesia por esa época, diseñaron en su corazón, en su mente, cómo levantar el templo y empezaron a abrir cimientos. Y en base a esos cimientos se construyó, pero bueno, lo que hoy está construido está gracias a los fundamentos que tiene. Y espero que hayan hecho bien los cimientos. Bueno, por lo menos allá en Baigorria hicimos unos cimientos que me llegaban hasta acá, porque construimos un segundo piso, entonces yo no entiendo mucho de construcción, pero son importantes los fundamentos, y Pablo trae eso a la mente. Yo pongo el fundamento, ahora, pero no hay que quedarse con el fundamento nomás. ¿Qué hubiese pasado si nos quedábamos todos contentos que hace años atrás se hicieron los cimientos y nadie más construyó nada más? Y hoy estaríamos al aire libre haciendo esta reunión. Alguien tuvo que seguir trabajando, levantar las paredes, poner el techo, las luces, el agua, etcétera, etcétera, seguir construyendo. Para poder tener hoy lo que tenemos, y seguramente estarán pensando también en hacer alguna renovación. Siempre hay cosas para hacer en la casa del Señor, en el templo del Señor, como en tu casa, ¿viste? El arreglo en la casa no se termina más. Cuando vos terminaste de dar vuelta, dijiste, acá terminamos arreglando esto, se empieza a romper por otro lado y así está. Todo el tiempo, nunca termina uno con la casa. Ahora se pone el fundamento, el crecimiento lo da Dios, pero hay una advertencia. Y fíjense allí, al final del versículo 10, aparece la palabrita, pero cada uno. Cada uno. Esa palabra cada uno aparece en el versículo 13, 2 veces, aparece en el versículo 14, si alguno, en el versículo 15 también, si alguno. Es decir, hay una responsabilidad personal de cada uno ver qué es lo que va a seguir edificando, qué es lo que se va a seguir construyendo. El apóstol Pablo era predicador del Evangelio. Él no estaba mucho tiempo en las ciudades donde llegaba. De hecho, en esta ciudad de Corinto, que fue una iglesia que él fundó, estuvo 18 meses. Y después partió porque él tenía nuevos horizontes y él no iba para quedarse en un lugar, sino que él iba para predicar el Evangelio y después de allí seguir a otro lugar, después volver a visitarles y enviarles carta para ver cómo estaban los hermanos. Por eso es importante que cada uno, una vez que recibió a Cristo, tiene que aprender ¿qué cosa? Que la vida hay que edificarla, que no nos podemos quedar con el perdón de los pecados y nada más. Es decir, bueno, yo recibí a Cristo hace 30 años atrás, 30 y pico años, y me quedé cruzado de brazos, gracias Dios, porque perdonaste mis pecados. Y no construí nada en mi vida. Y esa era una preocupación de los apóstoles. Ahora vamos a ver cómo 2 Pedro tiene ese peso en su corazón y exhorta a los hermanos a ¿qué cosa? Al crecimiento. Hay dos crecimientos que a veces son los que inquietan de alguna forma a la iglesia, o en el buen sentido de la palabra, que tiene que ver con la obra del Señor en el mundo entero, pero también tiene que ver con la obra del Señor en mi vida. Y a veces estamos, no hablo por lo que sucede acá, no conozco cuál es la realidad, pero sí te puedo decir lo que es la realidad de nuestra iglesia. Tenemos jóvenes allí que están preocupados por la obra en el mundo entero, y se le ve que el Evangelio todavía no terminó con su propia vida. Y en algunos casos ni siquiera arrancó con su propia vida. Pero están queriendo saltar el océano para ir a otro lado a llevar el Evangelio, cuando en realidad está bien que pensemos en el mundo para evangelizar, pero las cosas bien entendidas, las costumbres bien entendidas empiezan por casa, dicen los viejos, ¿no? Es decir, que uno mismo tiene que dejar que el Evangelio crezca pensando en esta figura que somos edificio de Dios. Entonces, pensando en esto, en la obra del Señor en mi vida y en mi responsabilidad, te invito sí a buscar 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Aquí el apóstol Pedro, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, utiliza las enseñanzas
de la época, enseñanzas simples, sencillas. Por eso es lindo leer la Biblia, ¿no? Porque cuando uno lee la Biblia la entiende. Por obra del Espíritu Santo, obviamente, pero tiene la sencillez de que un niño la puede entender, y tiene la profundidad que las mentes más profundas no pueden llegar a comprenderla. Esta carta que nosotros vamos a leer, segunda Pedro, fue justamente una carta escrita por un hombre que no fue a la escuela. ¿Se acordarán ustedes, Hechos de los Apóstoles, que cuando ellos predicaban el Evangelio decía la gente, pero estos son del bajo, son de la villa, son del vulgo, y sin letras, no estudiaron, no fueron a la escuela. Se la pasaron de niños a orillas del mar pescando, y Cristo los rescata allí de la barca y le dice que le iba a ser pescador de hombres. Pero por obra del Espíritu Santo, este hombre se transforma en un maestro. Y un maestro que daba enseñanzas prácticas. Por eso es fácil memorizar los dones del Espíritu Santo, ¿no? Ese amor, gozo, paz, paciencia, están en un orden fácil, sencillo y rápido de memorizar. ¿Por qué? Porque a diferencia de nosotros en esa época, los creyentes no podían comprar libros, no había libros. Y los pocos que habían estaban en las sinagogas. Por eso cuando Cristo va a la sinagoga, va sin Biblia. Y cuando llega a la sinagoga, ¿qué hace el maestro de la sinagoga? El que preside. Le da el libro, porque él no lo tenía. Porque no es que, bueno, estaba la librería de tal, íbamos y comprábamos libros. Y había que enseñarle a los chicos a memorizar. Y se utilizaban tácticas y prácticas simples, y acá hay una de ellas. Dice el apóstol Pedro en 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, verso 3, hasta el 10 vamos a leer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hasta aquí nomás, el verso 10 también, perdón. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. El creyente en Cristo Jesús, una vez que recibe a Cristo como único y suficiente Salvador en su corazón, tiene que entender que tiene que empezar a hacer cosas, pero no para ser salvo, porque sabido es, y la palabra nos enseña que la salvación es gratis, es un regalo de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para llegar a ser salvo. Bueno, la semana pasada, no sé si escuchan la radio, nosotros trabajamos en el trabajo, tenemos la radio todo el tiempo, y había un periodista en el peregrinaje a Santiago de Compostela. Allí está la parte de la tierra que se la conoce como Filisterra, el final de la tierra. Es ahí donde los apóstoles querían llegar. Cuenta la historia que allí está enterrado los restos del apóstol Santiago, que decidió morir en ese lugar. Y la tradición enseña que todo hombre que hace ese recorrido para llegar a la tumba donde está Santiago, accede a la salvación de su alma. Eso lo escuché la semana pasada en la radio. Bueno, la salvación no tiene absolutamente nada que ver con eso. La salvación es por obra de Cristo en la cruz, donde nosotros entendemos que Jesús murió por mis pecados y que yo tengo que pedir perdón por mis pecados para reconciliarme con Dios y para que Él me dé vida eterna.
porque la vida eterna está en Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el nombre y el hombre. Ahora, debemos hacer, no para ser salvos, sino para no caer, sino para no tropezar en nuestra vida cristiana. Tenemos que nosotros entender desde el momento que creí que hay una responsabilidad personal. Cada uno mire qué es lo que va a hacer de su vida. Mire cómo va a seguir edificando su vida. ¿Qué es lo que va a seguir haciendo con su vida? Porque tenés una responsabilidad, ahora que has conocido a Cristo, de crecer en la gracia del Señor. De crecer en cuanto al conocimiento de la persona de Cristo, en cuanto al desarrollo de la obra del Señor, decir, bueno, de servir al Señor, de ganar almas para Cristo. Porque si no, si yo me quedo con el haber levantado la mano un día y haber creído en Cristo, y lo más probable es que en algún momento caiga de esa fe y termine siéndome afectado, apartándome, como muchos a lo largo de la historia de la Iglesia, tristemente lo han hecho. Aquí el apóstol Pedro presenta a Cristo en el texto que acabamos de leer como el Cristo de poder, porque todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Es el Cristo de la generosidad, que nos da todas las cosas para que por medio de ellas podamos acceder a promesas que antes estábamos alejados de las promesas y hoy tenemos acceso a esas grandiosas, hermosas, preciosas promesas. Porque también, al haber conocido a Cristo, hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. Y eso es por el solo hecho de haber conocido a Cristo. El que se drogaba no se droga más. El que robaba no roba más. El que mentía no miente más. El que era un adúltero o una adúltera se transforma en un hombre y una mujer fiel. Porque hay una transformación y como José, de la esposa de Potifar, huye, sale corriendo del pecado de fornicación. Bueno, así de la misma forma, a través de Cristo, nosotros hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. Y da gracias a Dios por eso, porque el mundo se está corrompiendo cada vez más. Y de ahí nos sacó, nos rescató el Señor. Y también, no solamente eso, sino que nos hizo partícipe de su naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Como cantábamos recién, que puso su Espíritu Santo en nosotros. Y esa naturaleza divina, esa naturaleza de Dios vive ahora en nosotros. Por eso podemos comprender las Escrituras, por eso podemos identificar distintos tipos de pecados, por eso podemos renunciar a distintas prácticas de pecados, y por eso nuestra vida va mejorando día a día. Por eso, porque somos partícipes de su naturaleza divina, Él viviendo en nosotros. La vida cristiana es un continuo progreso, es un continuo crecimiento. No es y no debe ser un entusiasmo pasajero. No debe ser un entusiasmo de fin de semana, un entusiasmo de campamento, un entusiasmo de conferencia, y haber escuchado a un predicador o haber leído un libro y caminar esos 2 o 3 días entusiasmado, sino que la vida cristiana es un constante peregrinar hasta que Él venga a buscarnos. Entonces, en ese peregrinar, en ese andar de la vida cristiana, es fundamental para que yo no caiga, como leíamos recién, que mi corazón se equipe, que mi corazón adquiera lo que ahora el apóstol Pedro va a dar en orden para que nosotros podamos ser más parecidos a Cristo, para que podamos ser robustos en nuestra fe, para que nuestra vida cambie, para que no seamos movidos de aquí para allá por cualquier circunstancia o por cualquier problema, o como dice Santiago, para que de alguna vez y por todas terminemos con ese doble ánimo, que nos tiene por momentos por allá arriba, y allí estamos, y dame ministerio porque yo quiero servir al Señor, y de repente estamos por allá abajo,
¿Y dónde está el hermano o la hermana que iba a hacer ministerio? No, no sé, hay que ir a buscarlo y traerlo en una carretilla porque no se puede ni mover. Entonces, ese doble ánimo es muy común en la vida del hombre. Por eso es importante que nosotros aprendamos que debemos añadir a lo que ya tenés. Si has creído en Cristo como único y suficiente Salvador, tenés que seguir agregándole cosas. Tenés que, tu corazón tiene que estar dispuesto y abierto para ser edificado, para que Dios construya y termine el edificio y termine la obra que Él comenzó. Si vivo estoy, cantábamos recién, bueno, ustedes le cambiaron la letra o nosotros le cambiamos la letra. Alguien cambió la letra, aquí cantan si vivo estoy, no has terminado. Nosotros allá decimos si vivo estoy, no es el final. Y yo ayer cantaba no es el final y no sonaba con lo demás. ¿Qué pasó acá hasta que leía? Bueno, sea como fuere, la idea es la misma. No terminó el Señor. Y se vienen cosas. Y vienen cosas. El tema es que vienen cosas buenas, gloria a Dios, pero también vienen las otras. Y gloria a Dios también. Y para ambas cosas hay que equiparse. No basta solo con la fe de haber creído en Cristo hace cuántos años y nada más. Entonces, así rápido con la lista, si me querés acompañar, 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo. Esto se tiene que hacer rápido. Yo lamento, y lamento profundamente en mi corazón, que hayan personas que hayan perdido tiempo. Hay recursos naturales que se pueden llegar a recuperar, y hay recursos naturales que son irrecuperables. Y uno de ellos es el tiempo. El tiempo que se pierde no se recupera. El tiempo que se perdió, ya está. No se puede volver atrás, ¿no? Y solamente volver al futuro, solamente en películas, se puede volver al pasado, pero no se puede volver atrás. Por eso es importante ser diligentes. Si Dios te habla hoy, no endurezcas tu corazón. Si Dios te habla hoy, es hoy. Dejar para mañana es el camino al fracaso. Dejar lo que tengo que hacer hoy para mañana es el camino al abismo. Es el camino al olvido, es el camino para meterte donde el enemigo te va a terminar robando. Lo que tienes que hacer hoy, hay que hacerlo hoy. Por eso nosotros, con toda diligencia, dice el apóstol Pedro, añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. Y a partir de allí va a ir haciendo mención de algunas cuestiones que tienen que ver con el equipamiento de cada uno. Grábate esto en tu corazón. Tu vida no puede depender de un sermón cada domingo. Es muy poco. Y querés que te diga más, es nada. No puede tu vida afrontar todo lo que le va a suceder a partir de mañana, lunes, martes, miércoles y todo el año, y más viviendo en Argentina, y más cobrando tu sueldo en pesos, y más si estás desocupado, y más, todo lo que le puedas agregar, no puede depender esa fe de un sermón de domingo. Por eso es responsabilidad personal. Yo tengo que agarrar mi Biblia y leerla. Y tengo que tener disciplina para ello. Y me tengo que sentar y decir, bueno, me tengo que proponer leer la Biblia en un año. 4 capítulos por día lees la Biblia en un año. 8 capítulos por día la lees en 2 veces en un año. Ahora, no leíste un día, no leíste 2 días, se te juntan 8, 16 capítulos. Y ya te vas a desanimar. Y ya ni sabes por dónde estás, dónde empezaste a leer. Por eso es importante la disciplina de la lectura bíblica, porque yo le tengo que añadir, ¿a qué cosa? A mi fe cosas. A esa fe que yo tuve cuando tuve 20 años que creía en Cristo, Dios me dijo, bueno, ahora agregale cosas. Agregale cosas, querido, porque la vida no es fácil. Y si alguien te dijo que la vida cristiana es fácil, te mintió, te habló de otra Biblia, no de la Biblia que nosotros entendemos. La vida cristiana es una bendición, porque hay perdón de pecados y hay eternidad, pero el camino hasta ese, y tiene sus cosas. Entonces, es importante que nosotros añadamos a nuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. Es una vida efectiva en el servicio a Dios y a los hombres.
La virtud nos conduce siempre a mostrar de quién soy y a quién sirvo. Palabras del apóstol Pablo, cuando se estaba por hundir un barco que lo llevaba a Roma, y él dice, bueno, anoche ha estado el ángel del Señor, ¿de quién soy y a quién sirvo? Entonces Pablo sirvió en medio de un naufragio, sirvió como un hombre que daba aliento a las personas que estaban desesperadas porque se iban a morir. Y sirvió para darle consejo al centurión que quería matar a todos, para decirle no mates a nadie, es decir, fue una bendición ese hombre en medio de una crisis. Ahora, ¿por qué? Porque era un hombre de fe, pero también era un hombre virtuoso. Proverbios 31. Las mujeres lo tienen que saber de memoria. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces comienza a detallar la característica de una mujer virtuosa, y las características son admirables. Es una mujer que ama a Dios, es una mujer que ama a su esposo, es una mujer que se preocupa seriamente por sus hijos, es una mujer que cuando ve que viene el invierno, ella está tranquila porque se preparó para el invierno y no tiene que hacer las compras de último momento. Es una mujer de fe virtuosa. Pablo era un hombre de fe virtuoso. Vos y yo somos hombres y mujeres de fe virtuosos aparte. ¿Tenemos la capacidad para resolver problemas o tenemos la capacidad para generar problemas? A los chicos de la iglesia, cada vez que vienen a hablar conmigo, me dicen, chico, necesito hablar con vos. Soluciones, no quiero problemas, le digo, pobre. Añadida a la fe virtud. A la virtud, conocimiento. Sabiduría práctica para la vida, como decíamos recién, para resolver con eficacia, para decidir rectamente, para desenvolvernos con justicia, para ser imparciales. ¿Sabes? Yo quiero ser un poco crítico esta noche con este tema, con respecto al conocimiento, y fundamentalmente a la denominación de la cual pertenezco y amo, de los hermanos libres. Hemos entendido, o algunos hermanos han entendido mal el conocimiento. Entonces tenemos hombres que creen que el conocimiento es llenar la cabeza, pero andan rompiendo todo a su paso. No pueden solucionar ningún conflicto, no pueden solucionar ningún problema, y ese no es el conocimiento, porque ese conocimiento es el que habla el apóstol Pablo. Ese conocimiento, ¿qué hace? Envanece. Se creen que porque conocen, se creen importantes. Entonces empieza a obrar en ellos la soberbia. Entonces no son capaces de correrte un banco, de agarrar una escoba, mucho menos de hacer algo. Ellos están para otra cosa. Y ese no es el conocimiento que te va a dar la capacidad de la cual está hablando el apóstol Pedro. Porque yo le tengo que añadir a la fe virtud y a la virtud del conocimiento de saber dónde estoy parado y cuál es mi realidad. Hoy mi realidad es que ya tengo más de 30 años de matrimonio y soy abuelo de 2 nietos. Esa es mi realidad. Y yo tengo que ubicarme con el conocimiento que le pido que a Dios que me dé en esa realidad. Y me tengo que manejar en esa realidad. Tengo que saber que vivo en un país con sus crisis y que no va a mejorar. No va a mejorar nuestro país. Este año y el que viene va a ser peor. Y ese conocimiento a mí me tiene que decir, bueno, me tengo que ubicar para preparar a mi familia, para preparar a la iglesia también. Porque vamos a tener que resolver problemas de personas que van a perder sus trabajos, de familias que se están disolviendo. Van a entrar por esa puerta chicos con problemas de identidad sexual, con problemas de adicciones. Entonces yo tengo que pedirle a Dios que me dé ese conocimiento para saber ubicarme en tiempo y espacio. A la fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio, es un autocontrol. Es la habilidad dada por el Espíritu Santo de tener el control de uno mismo. Todas las cosas me son lícitas, dice el apóstol Pablo, pero no todas se edifican. Todas las cosas me están permitidas, pero no todas convienen. Y yo no me voy a dejar dominar de ninguna. El cuerpo no me dice a mí lo que yo tengo que hacer. Yo le voy a decir al cuerpo lo que tiene que hacer. Entonces, es ahí donde los creyentes tenemos que ir añadiendo el dominio propio para decir, bueno, a ver, vas a ir al médico porque pasan los años
Y el médico te va a decir, bueno, querido, esto es así, así y así. Pero resulta que vemos un pedazo de torta y nos caemos de cabeza arriba de la torta. O vemos un vaso de vino y nos tiramos, nos zambullimos en el vaso de vino. O vemos lo que fuere que vemos y no tenemos el dominio propio para decir que no. Y este mundo está lleno de tentaciones, llenísimo de tentaciones, que paso a paso te van a ir mostrándote para que vos caigas. Por eso hay que añadir, ¿qué cosa? Dominio propio. El dominio propio sirve para todas las cosas. Cuando viene alguien y te provoca mojándote la oreja, el dominio propio, decir, bueno, ya vamos a solucionar este problema de otra forma, pero no reacciono. El dominio propio es necesario para las buenas relaciones, para saber apaciguar, para poder ser bienaventurados los pacificadores. Porque esos hombres y esas mujeres tienen dominio propio y están todos a los gritos y agarrándose de los pelos, pero él es un pacificador, porque tiene dominio propio y no se deja llevar por el primero que trae la noticia o por sus propios impulsos. Añadir al dominio propio paciencia. Esta paciencia espiritual que tiene que ver con el coraje de aceptar todo lo que la vida te pueda dar o te pueda hacer y transformar hasta el peor suceso en otro paso hacia adelante y hacia arriba. Eso es lo que Santiago nos enseña con el paso de los años. Habéis aprendido de la paciencia de Job y el fin que le dio el Señor. Porque el Señor es misericordioso y compasivo. Entonces, cuando vos vas al libro de Job, madre mía, este hombre dijo, las cosas que yo no quería tocar son ahora mi alimento. Porque Job pensaba en la muerte de sus hijos. Job pensó en la pobreza, pensó en las enfermedades. Como vos y yo pensamos, pero decimos, bueno, Señor, no tan lejos, pero resulta que ahora la estás comiendo, están en tu mesa. Entraron a tu casa. Y allí este hombre aprendió a esperar en Dios y nos enseña a esperar en Dios y transformar esa angustia, esa desgracia, esos vientos en contra que la vida nos trae en un acto de fe, en un acto de avanzar en esa fe y de apuntar hacia arriba. Paciencia, saber esperar en los tiempos de Dios, añadir al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, el hombre que sabe servir a Dios y al prójimo. No lo vamos a buscar por una cuestión de tiempo, pero a Jesucristo en una oportunidad vinieron unos judíos y un centurión le pidió que sanara a un siervo que él amaba mucho. Entonces se acercan unos judíos piadosos, temerosos de Dios, y le dicen a Cristo lo siguiente: le tenés que hacer ese favor, es digno que se lo hagas, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces Jesucristo emprende el viaje hacia la casa de este hombre. Y cuando Cristo está por llegar, este hombre le manda una comitiva y le dice: no vengas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo será sano. ¿Sabés qué es eso? Piedad. Es un hombre que conoce a Dios. Y como conoce a Dios, tiene una buena relación con Dios y una buena relación con el prójimo. Déjame decirte algo. La mala relación con los pares es falta de conocimiento de Dios. La mala relación con los pares es falta de conocimiento de Dios. Si tienes mala relación con los que te rodean, no conoces a Dios. No eres un hombre piadoso. Entonces hay que añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal. Filadelfia, amor a los hermanos. Amor a los hermanos. Y por último, al afecto fraternal, amor. Los corintios se peleaban por los dones espirituales. Y don de lengua,
y don de acá, y dones de allá, y se codeaban entre ellos para ver quién tenía el mejor don, y Pablo dice, bueno, después de hablar de los dones, dice el apóstol Pablo, ahora yo les muestro un camino más excelente. Y empieza a hablar del amor. Y después de detallar todo lo que es el amor con esa enseñanza simple, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más de todo lo cree, todo lo soporta. Después que termina de hablar del amor, dice, ahora en la iglesia hay 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estas 3 cosas no es la fe. Tampoco es la esperanza. Lo mayor de todo es el amor. Porque la fe, cuando estemos en la presencia del Señor, se va a terminar. Y ya no va a haber más fe, se terminó la fe. La esperanza, cuando Él venga o nosotros vayamos, se va a terminar. Ya está, porque lo estábamos esperando. Esperanza es esperar algo que venga. Y ya llegó, ya está, se terminó la esperanza. Pero el amor nos va a tener unidos por la eternidad. Y por la eternidad nosotros vamos a ver a aquel que nos amó y entregó su vida por nosotros. Por eso te das cuenta, edificio de Dios. Deja que Dios edifique tu vida. No endurezcas el corazón. Preséntate delante del Señor. Necesito que me ayudes. Necesito que sigas trabajando en mi vida, que me equipes. No quiero perder más tiempo. Te animo a que no pierdas más tiempo. Pasa rápido el reloj. La vida es muy corta. Es más corta de lo que creemos. Es más corta de lo que pensamos. El tiempo avanza. Y dice el verso 10. Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no te van a dejar estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Que Dios le bendiga, hermanos de Villa, en este 123 aniversario, para que estas cosas estén en ustedes. Y no solamente que estén, dice Pedro, sino que abunde. Que abunde. Si abunda es porque hay mucho. Y cuando alguien tiene mucho, tiene para dar. Ese es el tema. Cuando alguien tiene mucho, tiene para dar. Y da porque abunda en él, abunda en ella. Y Dios las quiere poner. Pero es tiempo de que abras tu corazón. Que el Señor te bendiga. Buenas noches.